Hola. Hacer un examen viejo. Son tres temas, lo que son vibraciones, energías y cuerpos rígidos. Entonces vamos a empezar por vibraciones, que es más simple. Ya por aquí había adelantado las fórmulas: velocidad angular, periodo, velocidad máxima y aceleración máxima. Lo que me preguntan es el periodo y la frecuencia, y después la velocidad máxima y la aceleración máxima. Entonces, en estos casos, cuando yo tengo eh, resortes así sobre la misma línea, lo que debo de hacer es sumarlas como si fueran un circuito, digamos, en la parte de electricidad, como si fuera un circuito en paralelo. Entonces, lo que me dice es que en el numerador debo hacer la multiplicación y en el denominador hacer la suma. Entonces, en este caso, tengo 3.5, que son kilonewtons por metro. Eso lo voy a multiplicar por los 2.1 y abajo voy a hacer la suma. Y haciendo esa operación me da 1.31 kilonewtons por metro. Entonces, este 1.31 va a ser el resorte resultante entre estos dos, que es el del lado izquierdo. Ahora simplemente tengo que sumarlo al 2.8. Entonces, nada más le sumamos 2.8 y al final lo que me va a hacer es que el resorte entre los tres me va a quedar de 4.11 kilonewton metro. Entonces, esta va a ser la constante del resorte K con la que voy a trabajar para obtener el resto, los resultados. En este caso, voy a usar 4.11 para sustituir en las fórmulas y obtener la velocidad y todo lo que me piden. Entonces, ya teniendo K, lo que puedo hacer es obtener el periodo. Vea que ya tenemos eh, la masa, tenemos K y el 2pi es una constante. Entonces podemos sustituir este W directamente acá y obtener directamente el periodo. Porque lo que me preguntan es el periodo y la frecuencia. Entonces, para sacarlo más directo, lo podemos hacer de esta manera. Entonces, al final, el periodo me va a quedar como 2pi arriba y abajo me va a quedar la raíz cuadrada de la constante entre la masa. Entonces, aquí ya tenemos todos los datos: la constante 2pi, la constante del resorte y la masa, que ya la masa me la dan acá, que son 13.6 kilogramos. Entonces, nada más sustituimos, sería 2pi arriba y abajo sería la constante, que sería 4,11. Esto lo multiplicamos, bueno, lo elevamos, lo multiplicamos por 10 elevado a la 3, porque en realidad estos son 4110 newtons metro. Entonces simplemente lo que hacemos es multiplicarlo por 10 a la 3 y lo dividimos entre la masa, que eran 13.6. Entonces ya tenemos el resultado para el periodo y la frecuencia. Ahora lo que nos preguntan es la velocidad máxima y la aceleración máxima. Entonces vea que este X en la fórmula representa la distancia que se comprimen los resortes. En este caso, ya me dicen que digamos que él se mueve desde la posición de equilibrio 38 milímetros.
Entonces, nada más sustituir. Entonces, para la velocidad máxima, sería simplemente pasar esos milímetros a metros, que sería 0,038, y esto lo multiplico por la velocidad angular, que si esa velocidad angular la sustituimos en la fórmula o la obtenemos, simplemente va a ser velocidad angular raíz de 4110 entre la masa, que era 13,6. Y esa velocidad angular me va a dar 17,38. Entonces acá nada más ya tenemos la velocidad angular, nada más venimos, multiplicamos acá, esto lo multiplicamos por 17,38 y obtenemos que la velocidad máxima que va a alcanzar el sistema va a ser de 0,66 metros entre segundos. Y resolviendo para la aceleración va a ser exactamente lo mismo, nada más que estaríamos elevando esta velocidad al cuadrado y obtendríamos que la aceleración va a ser de 11,47 metros entre segundo al cuadrado. Entonces ya aquí este ejercicio ya estaría completo. En realidad lo que son vibraciones es un poquito más simple. Entonces creo que un buen método sería empezar por vibraciones para no quedarse pegado en el primer ejercicio, que siempre son de cuerpos rígidos, que es un poquito más complicado. Entonces tal vez si empiezan por vibraciones se les puede hacer un poquito más fácil y ya aseguran los puntos que el ejercicio vale. Porque tal vez que al principio empiecen con cuerpos rígidos y se atrasen mucho y al final no puedan resolver todo el ejercicio de vibraciones. Entonces lo que vamos a hacer ahora es seguir con el ejercicio de energías. Para el ejercicio de energías lo que me dice es que el bloque de 300 libras es soltado desde el reposo cuando el resorte está estirado un pie. Entonces, que determine la velocidad del bloque después de que haya descendido 4 pies. Entonces, por energías es muy simple. Otra pregunta que me dan por aparte es la elongación máxima del resorte. Aquí en este ejercicio no está porque este no es el enunciado exacto del ejercicio del examen. Esta otra pregunta lo que me dice es la elongación máxima del resorte. Entonces, para esta pregunta, yo sé que el cuerpo va a bajar 4 pies y el resorte ya está estirado 1 metro. Entonces, mediante una relación de distancias, entonces yo sé que una distancia lineal va a ser igual al radio por el ángulo de giro. Entonces simplemente lo que puedo hacer es sustituir para encontrar el ángulo de giro y después con el ángulo de giro yo puedo multiplicarlo por un radio y encontrar la otra distancia. Entonces en este caso para la pregunta C, ¿cuánto es la elongación del resorte? Entonces yo digo, la distancia es de 4 pies. Entonces esa distancia va a ser igual al radio por el que está la cuerda, que sería de 0,75. Entonces nada más sustituyo 0,75
y despejo el ángulo que va a girar la polea. Entonces este ángulo va a ser igual a 5.33 radianes. Entonces van a ser 5,33. Y yo sé que para el resorte tengo un radio de 0.375 pies. Entonces, simplemente utilizando esta igualdad, lo que hago es sustituir. Entonces, yo nada más digo 0,375 por 533 radianes. 5.33 radianes. Y eso al final me va a dar la distancia que está elongada el resorte, que van a ser de dos pies. Entonces, aquí hay dos opciones. Me pueden preguntar cuánto está estirado. Bueno, la pregunta inicialmente es cuánto se estira el resorte del estado 1 al estado 2. Entonces serían 2 pies. Y después me pueden preguntar que cuánto está estirado totalmente el resorte. Entonces sería el metro que inicialmente está estirado más los 2 metros. Entonces serían 3 metros que está estirado el resorte desde su posición cero. Eh, ya aquí estaríamos resolviendo un enunciado que nos daban en el examen. Y después, para poder resolver la velocidad, lo que podemos hacer es utilizar la energía en el estado 1 y la igualamos a la energía del estado 2. Entonces voy a borrar por acá y comenzamos con esa parte. Entonces, para el estado 1, como se suelta el resorte desde el reposo, entonces solo vamos a tener la energía debido al resorte. El resorte inicialmente está estirado 1 metro. Entonces para el estado 1 voy a tener la energía del resorte, que eso sería igual a 1 medio por la constante del resorte por la distancia que se estira al cuadrado. Y para el estado 2 voy a tener en el estado 2 voy a tener cuatro energías, que va a ser la energía cinética. Entonces voy a ponerlo aquí por acá. La energía cinética, que esa va a ser debido al peso que se va a mover 4 metros. El bloque. Entonces, después de la energía cinética del bloque, tenemos la del resorte. Voy a ponerlo aquí, resorte. Después tendríamos la de la polea, la energía de la polea. Y al final tendríamos la energía potencial de el cuerpo o del bloque. Entonces aquí voy a poner polea y la potencial. Entonces simplemente lo que podemos hacer es y hacer la igualdad y partir de ahí y ir sustituyendo todos los valores que ya tenemos. En este caso va a ser el peso, va a ser la constante del resorte, la distancia que se mueve y al final nos va a quedar únicamente la incógnita de la velocidad del bloque. Entonces voy a hacer la igualdad para poder seguir. Entonces aquí ya hice la igualdad. La del estado 1 es a la izquierda de el igual rojo y en el estado 2 es a la derecha. Entonces en el estado 1 voy a tener una energía del resorte porque está estirado un pie. Y después voy a tener la energía del resorte que está estirado 3 pies. Después voy a tener la energía cinética del cuerpo, en este caso es el bloque, que esa energía va a ser un medio por la masa por la velocidad al cuadrado.
y después voy a tener la energía potencial del bloque, que en este caso va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura. En este caso, como tenemos eh, el punto de referencia a este nivel, para abajo sería negativo y para arriba positivo. Entonces, en este caso debemos considerar la energía potencial negativa. Y al final tenemos la energía de la polea. Esta energía es debido al giro que da la polea, que en este caso va a ser un medio por la inercia por la velocidad angular al cuadrado, que en este caso la velocidad angular va a ser la misma velocidad que tiene el cuerpo dividido entre el radio de la polea, que esta es una velocidad angular. Es nada más agarrar una velocidad lineal y dividirla por el radio. En este caso la elevamos al cuadrado y obtenemos la energía. Entonces, acá ya tenemos una incógnita y una ecuación. Entonces, de aquí sale directamente. Es simple, es como los temas pasados que habíamos trabajado de energías. Y de ahí yo puedo despejar la velocidad lineal que lleva el cuerpo. Entonces digo, la velocidad lineal que lleva el cuerpo va a ser igual a 13.41. Y estos van a ser en pies entre segundos. Entonces, si en este caso me preguntan la velocidad del bloque, entonces damos directamente. Y si me preguntan la velocidad angular de la polea, simplemente dividimos nada más entre el radio, que va a ser W. W lo dividimos entre el radio. Entonces ya teniendo la velocidad, para obtener la velocidad angular, agarro la velocidad lineal, la divido entre el radio. Ya tenemos la velocidad lineal y el radio también. Entonces nada más hacemos la fracción, que al final esta velocidad angular de la polea me va a dar 17.88 radianes entre segundos. Y de ahí obtenemos todo lo que nos preguntan, que en este caso era nada más lo que estriba el resorte del estado 1 al estado 2 y la velocidad del cuerpo o de la caja, que también a partir de eso podemos averiguar la velocidad de la polea. Entonces de acá voy a seguir con el último ejercicio, que era en el ejercicio de cuerpos rígidos. Lo que me dicen es que cada barra mide 400 milímetros y la masa es de 1.2 kilogramos. Determine la velocidad angular de cada barra inmediatamente después del impulso. Y me dicen que el impulso es de 1.5 newtons por segundo. Entonces acá lo que podemos hacer es analizar primeramente la barra BC, que es la que tiene como más cantidad de información. Entonces debemos hacer un diagrama de cuerpo libre para la barra BC y poder analizar las reacciones, analizar el impulso, la inercia y todos los elementos que la barra va a tener. Entonces acá con el diagrama lo que analizamos es que las reacciones del punto B y lo que es el impulso en el punto C, al final me va a generar lo que sería un giro a la barra. Entonces este giro primero va a tener un desplazamiento, la barra va a tener un desplazamiento desde el centro de gravedad, que este se representa con la masa por la velocidad. Y también vamos a tener un giro que se representa con, bueno, en este caso con la inercia y la velocidad angular. En este caso va a ser la flecha que ahí está indicada. Pero recordemos que esta es la segunda barra, la barra de abajo. Entonces la barra de arriba
también va a girar. Entonces, digamos acá este punto va a girar y este otro punto también. Entonces, vamos a analizar la barra desde este punto y hay que tener en cuenta que también el punto A, o en este caso, digamos, la barra AB también va a girar. Entonces, yo puedo decir que la velocidad de la barra BC va a ser igual a la velocidad que tenga el punto B más L medios por la velocidad angular de la barra BC. Entonces vea que la velocidad BC también toma en cuenta la velocidad del punto B. Digamos, esta barra AB ya está girando. Entonces desde ahí ya lo toma en cuenta. Ya está tomando en cuenta el giro de la barra de arriba. Y a eso le sumamos la velocidad que tenga la barra en el centro de gravedad, que en este caso va a ser como L medios por la velocidad angular de BC. Esta velocidad de B se va a representar como L por la velocidad angular de la barra BC, de la barra AB, más los L medios que ya teníamos de la barra de la velocidad angular de la barra BC. Entonces, aquí lo que estamos tomando en cuenta es la velocidad del punto E. Entonces, esta es la velocidad del punto B en términos de la barra AB. Entonces, ahora lo que podemos hacer es analizar los momentos desde el punto E. Entonces, nosotros podemos decir que el momento en el punto E va a ser igual al impulso. Entonces, por un lado, vamos a tener el impulso, que este lleva un delta del tiempo, por la longitud o el largo que tenga la barra. Y este momento va a ser igual a la inercia por la velocidad angular de la barra BC más la masa por la velocidad de BC por L medios. Entonces este último término ya está tomando en cuenta el momento que me produzca la velocidad en la barra BC. Entonces, para analizar mejor estos momentos, yo lo que hago es ir sustituyendo lo que es la inercia y la velocidad de BC. Entonces, vean que esta velocidad de BC es la misma que esta. Entonces, voy a sustituir todo eso. Entonces, yo digo, el impulso que ya tenía por la longitud va a ser igual a la inercia. Entonces, ¿qué va a ser la inercia? La inercia de la barra va a ser 1 entre 12 por la masa por la longitud por la velocidad angular de la barra BC. Y a eso le sumamos la masa, y aquí es donde voy a sustituir la velocidad PC, que esta sería la longitud por la velocidad angular de AB más L medios de la velocidad angular de PC. Entonces ese es solamente el término de la velocidad BC, y ahora lo multiplicamos
por L medios. Entonces, ahora lo que podemos hacer es simplificar un poco. Entonces, si simplificamos, entonces me tendría que dar algo parecido a esta fórmula. Entonces, acá lo que voy a hacer es simplificarlo. Entonces, va a ser el impulso entonces el impulso tiene que ser igual a 1 medio por la masa, la longitud y la velocidad angular de la barra AB. Y a esto le sumamos 1/3 de la masa, la longitud y la velocidad angular de la barra BC. Entonces ya acá estaría la primera ecuación, que sería la ecuación que sacamos desde el momento en B. Entonces ahora podríamos sacar otra ecuación desde las componentes en X. Entonces, ¿qué tendríamos para lo que es en el sentido X? Entonces voy a decir que X es positivo hacia la derecha y tendríamos lo que es el impulso. El impulso va en sentido positivo. A esto le restamos lo que es la reacción en X por el tiempo. Entonces sería lo mismo que un impulso. Entonces acá sería una reacción por el delta del tiempo. Y esto lo podemos igualar a la masa por la velocidad de BC. Entonces esa velocidad ya habíamos despejado que iba a ser la longitud por la velocidad angular de la barra AB más L medios de la velocidad angular de la barra BC. Entonces acá tendríamos una segunda ecuación que podríamos usar más adelante para poder despejar las incógnitas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es analizar la barra AB, la barra de arriba. Entonces acá en este diagrama lo que analizamos es la barra superior, la barra AB, y esto va a tener las reacciones y abajo va a tener una reacción debido a Bx, y eso lo podemos multiplicar por un tiempo para obtener un impulso. Entonces al final la barra AB me va a girar y el centro de gravedad se va a desplazar con una velocidad lineal. Entonces acá lo que podemos hacer es un momento en A para poder analizar la barra. Entonces yo lo que puedo decir es que la reacción de Bx por un delta del tiempo, esto lo multiplico por una longitud, ya ahí tendría un momento, ¿verdad? Y esto lo igualo a la inercia por la velocidad angular de AB y le sumo la masa por la velocidad de AB por L medios, porque en L medios está el centro de gravedad de la barra AB. Entonces en L medios, a partir desde A, está el centro de gravedad.
Entonces, esta es la sumatoria de momentos desde el punto A. Entonces, ahora lo que puedo hacer es sustituir la inercia y sustituir la velocidad lineal de AB por una velocidad angular. Entonces, más o menos me quedaría así. Entonces me quedaría de esta manera. Lo que hice fue nada más sustituir de la primer fórmula, sustituir la inercia y la velocidad lineal del cuerpo AB. Entonces al final lo que hice fue simplificar y obtenemos la tercera ecuación. Entonces simplemente es nada más hacer el momento en A, trabajarlo y simplificarlo. Entonces esa va a ser la tercera ecuación. Entonces lo que podemos hacer es trabajar estas tres ecuaciones de alguna manera para poder encontrar las incógnitas, que en este caso va a ser la reacción de Px por el tiempo, la velocidad angular de AB y la velocidad angular de BC. Entonces tenemos tres ecuaciones y tenemos tres incógnitas. Entonces, si yo agarro la ecuación 2 y la ecuación 3 y las trabajo, podría encontrar una cuarta ecuación. Entonces, voy a poner por acá con la ecuación 2 y la ecuación 3, simplificando, voy a obtener la cuarta ecuación. Entonces, esta ecuación me va a quedar como el impulso va a ser igual a 4 tercios de la masa por la longitud por la velocidad angular de AB más 1/2 de la masa por la longitud por la velocidad angular de BC. Entonces aquí tendríamos la cuarta ecuación. Ahora, si trabajamos la ecuación 1 y la ecuación 4, podríamos sacar una quinta ecuación, que es donde voy a obtener eh, la igualdad de velocidades. Entonces la velocidad del cuerpo S me va a quedar igualado a una relación de la velocidad del cuerpo A. Entonces vamos a trabajar con la ecuación 1 y la ecuación 4. Entonces la trabajamos, la simplificamos y me quedaría de la siguiente manera. Entonces trabajando esas dos ecuaciones me tiene que dar algo así. Vea que en las dos ecuaciones ya tenemos las velocidades angulares de los dos cuerpos, de AB y de BC. Y en la cuarta ecuación también tenemos definidos las velocidades AB y BC en términos de masa y de longitud. Entonces trabajamos con esas dos ecuaciones, me queda como algo así. Y simplificando aún más, entonces yo puedo cancelar la masa, la longitud y pasar el 6 al otro lado. Entonces me va a quedar que la velocidad angular del cuerpo BC va a ser igual a menos 5 por la velocidad angular de AB. Entonces aquí ya eh, con las velocidades definidas en términos de una con la otra, entonces yo lo que hago es sustituir la velocidad BC en la ecuación número 1 y de ahí puedo despejar la ecuación AB en términos de la masa, la longitud y en impulso. Entonces ya tengo la velocidad angular del cuerpo AB definida. Ya tengo impulso, ya tengo tiempo, masa, longitud, ya tendría la velocidad. Y ahora lo que voy a hacer es, ya con una velocidad definida, nada más lo que hago es sustituir en la otra.
Entonces yo lo que puedo hacer aquí es con esta velocidad AB que ya está definida, sustituirla en esta fórmula. Entonces ya sabemos cuánto da la velocidad angular AB. Entonces nada más la multiplico por menos 5 y ya me daría eh, la velocidad angular del cuerpo BC. Entonces lo que va a hacer es definir esa velocidad. Entonces ya aquí definí la velocidad angular BC. Entonces simplemente eh, sustituí en la fórmula de la relación de velocidades, que era nada más multiplicar por menos 5 y obtuvo que es la velocidad angular de BC es menos 30 céntimos por el impulso entre la masa por la longitud. Y ya con la longitud, el impulso y la masa puedo averiguar las dos velocidades. Entonces, ya teniendo la relación de velocidades se hace muy simple, nada más determino uno y la sustituyo en esa relación y ya obtengo la segunda. Entonces, en este caso, la velocidad angular de el cuerpo AB sería 2,68 negativa. Entonces, esta dirección va en dirección de las manillas del reloj y 13,39, 13,4 me dio positiva, entonces sería en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces, en esta parte de resultados es muy importante tener en cuenta lo que son direcciones, porque el resultado siempre tiene que hacer con direcciones. Y tener en cuenta lo que son las unidades. Aquí en la longitud, yo no le puse, pero son metros, serían newton por segundo el impulso y la masa sería en kilogramos. Entonces, haciendo un resumen pequeño del ejercicio, lo que hicimos fue en el paso uno hacer momentos en B. Ya teniendo en cuenta los momentos en B, hice una sumatoria en lo que es el sentido X y después hice una sumatoria, un momento en el punto A. Ya de ahí obtenemos la tercera ecuación y ya para tener una relación entre la velocidad AB y la velocidad BC, lo que hice fue agarrar la segunda ecuación y la tercera y hacer la cuarta ecuación. Entonces simplemente agarro la segunda y la tercera y ya tendría una relación entre las dos velocidades. Entonces ya con esta cuarta ecuación ya se me simplifica un poquito y podría agarrar la primera ecuación y la cuarta y sustituir, simplificar y ya tener la relación de velocidades. Entonces ya cuando llegamos a la relación de velocidades, ya simplemente es nada más trabajarlo, simplificarlo, sustituir valores y ya encontraríamos lo que es las velocidades angulares. En este tipo de ejercicios es muy importante tomar en cuenta lo que son el diagrama de cuerpo libre, es sumamente importante para tener claro, digamos, todos los movimientos de los cuerpos y así poder a la hora de hacer el momento, la sumatoria de momentos, tener como un poquito más claro de dónde viene todo. Pero este ejercicio, en realidad este ejercicio, este examen, sí es un poco largo y es como el más complicado de los tres de este examen. Es como el más complicado y el que es un poquito más confuso.